Muchos saludos, queridos estudiantes. Estamos aquí nuevamente con un segundo video de la materia de griego. Mi nombre es Santa González, soy la profesora encargada de dictarles esta materia. Y el propósito de esta clase o de esta charla es indicarles ahora el tema de los verbos o de la flexión verbal. En un video anterior hablamos de las declinaciones, que es la flexión que sufre un sustantivo. En esta segunda parte es la flexión que va a recibir o que va a sufrir el verbo. Más que flexión se conoce como conjugación. Sabemos que en todo idioma el verbo es la parte o es la palabra más importante para poder entender entonces todo el contexto de la frase o de la oración. Y también tenemos que conocer entonces cuáles son los verbos o por qué o cómo podemos identificar un verbo griego en nuestro texto bíblico. En el texto bíblico vamos a tener entonces una infinidad de verbos que hacen referencia a acción. Hay algunos materiales específicos en donde les van a decir estas son la cantidad de verbos que se utilizan en el Nuevo Testamento. O va a haber materiales que le van a decir estas son la cantidad de palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento. Pero no vamos a hablar de todas esas palabras, sino solamente nos vamos a enfocar en el tema de los verbos. El verbo griego también se clasifica en verbos regulares y verbos irregulares. Pero en este caso, su clasificación va a tener una variación muy diferente al español. Para poder identificar un verbo, nosotros tenemos que conocer su tema verbal, es decir, su raíz. No su terminación final, sino la raíz. De esa manera, el verbo griego se va a identificar por su terminación de la raíz o técnicamente llamado tema verbal. Verbos irregulares y verbos regulares. Como siempre, sabemos que los verbos regulares, cuando se conjugan, van a mantener su raíz. Los verbos irregulares, cuando se conjugan, su raíz va a sufrir una variación o a veces su raíz va a cambiar completamente. En este caso, los verbos regulares se van a clasificar en dos grupos, en verbos vocálicos y verbos consonánticos. Y así como su nombre lo dice, los verbos vocálicos son los que en su tema verbal o en su raíz terminan con una vocal. Y los verbos regulares consonánticos son aquellos verbos que que su terminación o su tema verbal o su raíz es una consonante. Y eso lo van a tener en su manual y también lo van a tener en la pantalla para que puedan ver esta clasificación. Porque tenemos igual dos grupos de vocálicos no contractos y vocálicos contractos. En la materia creo que solamente revisamos nosotros los verbos no contractos. Y nos faltaría un montón de tiempo y espacio para poder llegar hasta los verbos irregulares. Los irregulares, como ya les decía, van a tener una terminación en su tema verbal, mi o ay. Entonces, esa es la diferencia entre la terminación de los verbos regulares y irregulares. Ahora, ¿por qué sabemos esta clasificación? Porque de la misma forma, así como los sustantivos llevan un formato o una estructura de flexión, en los verbos van a llevar igual una estructura y un formato de conjugación. Verbos regulares van a tener un formato o una estructura y verbos irregulares van a tener un formato y una estructura en su conjugación y su terminación. Para la conjugación del verbo tenemos que tener en cuenta que hay tres elementos importantes: la voz, el modo y el tiempo. La voz es la relación entre el sujeto y la acción y tenemos tres voces. Voz activa, donde el sujeto ejecuta la acción sobre algo o alguien. La voz media significa que el sujeto ejecuta la acción sobre sí mismo. Y la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción por alguien o por algo. El modo es la relación entre la realidad de la acción y el sujeto. El modo entonces es la relación entre la acción que realiza el sujeto y la realidad. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy enseñando griego,
es algo real porque lo estoy haciendo ahorita a través de online. El modo entonces es esa relación, acción y realidad. Ahora tenemos 6 modos: modo indicativo, modo subjuntivo, modo optativo, modo imperativo, modo participio y modo optativo. 6 modos. Los 3 modos más reales, podríamos decirlo así, o que se ajustan a la realidad, es el modo indicativo, el modo participio y el infinitivo. ¿Por qué? Porque en el infinitivo el verbo se enuncia tal como es. Pero el modo indicativo y el modo participio son los modos más reales. No quiere decir que los otros no, pero en los otros hacen referencia a que la acción que se realizó puede ser objetivamente y subjetivamente posible. El tercer elemento que les mencionaba es el tiempo. 6 tiempos tenemos en la conjugación griega: tiempo presente, tiempo imperfecto, tiempo futuro, tiempo aoristo, tiempo perfecto y tiempo pluscuamperfecto. Es decir, hay un tiempo presente, un tiempo futuro y los otros 4 son tiempos pasados. Pero cuando hablamos de pasado no estamos diciendo que la acción se terminó y no se da más, sino cada uno de estos tiempos hace referencia o tiene un sentido de que la acción que se realizó en el tiempo pasado, su duración sigue o perdura o sigue todavía accionando o realizándose. 6 tiempos en el modo griego. En estos 3 elementos se conjugan los verbos griegos, según la clasificación que ya hemos mencionado y que también ustedes han visto en la pantalla o estarán viendo en la pantalla. Verbos regulares y verbos irregulares. Nosotros tenemos entonces también en la pantalla la conjugación. En ese orden lo vamos a hacer: conjugación del voz activa, o más bien modo indicativo, voz activa, y en los 6 tiempos. El ejemplo que se tiene y que vamos a ver es el verbo luo. Ahora, verbo luo, su raíz es hasta la lu, que es un verbo no contracto, con tema verbal u, es decir, una vocal. Y la omega es su terminación final. Entonces su tema verbal lu es el que se va a mantener en toda la conjugación y la terminación final es la que va a variar. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta o poner un poquito de atención esa variación que se va a tener. Es decir, el verbo luo es un ejemplo de toda la conjugación de los verbos que terminen en ípsilon, obviamente con algunas excepciones. Porque en los idiomas bíblicos, en este caso el griego bíblico va a tener excepciones tanto en sustantivos como en verbos. Posiblemente haya otro verbo que termine en u, pero a lo mejor no va a seguir el mismo patrón. Pero por lo regular, todos los verbos terminados en u o en ípsilon van a llevar este patrón de la conjugación del verbo luo. Por ejemplo, en tiempo presente, que tenemos en las 3 personas, también tenemos que tener en cuenta esta conjugación de personas, singular y plural. Estamos hablando del pronombre: yo, tú, él, singular; nosotros, vosotros, ellos, que sería el plural. Es decir, 6 personas, pero no 6 personas en el sentido de que se habla más de yo, tú, él, sino singular y plural. Por ejemplo, luo, lueis, luei, luomen, luete, luousi. Ahí está la conjugación en tiempo presente del verbo luo. Y ese orden entonces va a seguir todos aquellos verbos que terminen en ípsilon. Y tenemos que tener en cuenta entonces la variación y los cambios que va a tener el tiempo imperfecto, el tiempo futuro, el tiempo aoristo, el tiempo perfecto y el tiempo pluscuamperfecto en voz activa. Después va a seguir otro modelo, voz media, y después va a seguir otro modelo, la voz pasiva.
Solo hay que tener en cuenta que, como les decía, como es un verbo regular, su tema verbal o su raíz no va a cambiar. Lo que va a cambiar o que lo que va a variar es la desinencia final o la terminación final. Lo que se pide a veces o las tareas que se piden en la materia es que ustedes analicen el verbo que se está conjugando en la frase que se tiene. Cuando se pide ese análisis, el análisis está pidiendo entonces en qué modo está, en qué voz está, en qué tiempo está y qué persona es. Cuando se analiza, entonces usted hace la traducción de acuerdo a eso que se está pidiendo. No puede usted decir está en voz activa, modo indicativo, tiempo imperfecto, primera persona al plural y traduzca como correr. No, porque usted está entonces traduciendo en infinitivo y todo ese análisis que usted realiza es en vano. Tiene que poner la traducción de acuerdo a ese análisis. Si está diciendo voz activa, modo indicativo, tiempo presente, primera persona al plural sería yo corro, o yo libero, o yo miro. Esa sería la traducción, haciendo o dando respuesta a ese análisis, o siendo coherente con el análisis, porque si pone yo correr, estamos equivocados porque no está en infinitivo, sino está en tiempo presente, modo indicativo. Estos son los elementos que se deben tener en cuenta entonces en el verbo griego: conocer la clasificación, conocer los elementos en los que se conjuga y la traducción de lo que significaría en cada una de estas voces, modos y tiempos.